Hola, bienvenidos a la continuación de nuestra ruta urbana de la Granada desaparecida. En nuestra visita anterior pudimos comprobar cómo la ciudad de Al-Ándalus había sufrido ciertas transformaciones. La primera y más evidente derivada de la conquista de la ciudad por los reyes católicos, lo que supuso un cambio en su fisonomía, la eliminación de adarves, las ventanas ajimezadas, todos los cuerpos volados que en definitiva dificultaban el control por parte del nuevo poder. Por otro lado, también vimos cómo la ciudad en su momento decidió prescindir de los recintos amurallados como limitación al crecimiento y al desarrollo urbano. Eso supuso que la ciudad pudiera desarrollarse con mayor facilidad, pero por otro lado perdió esa configuración y esa identidad que suponen las ciudades con una larga trayectoria histórica y por tanto también de necesidades defensivas. Por último, en el caso de Granada en concreto, pues la pérdida del trazado de los ríos en el tejido urbano. Es frecuente que algunas ciudades incorporen el río a su trazado urbano y en otros casos pues se da la situación en la que el río desaparece mediante un recubrimiento, un embovedado, para permitir una mayor flexibilidad en la circulación y en la conexión urbana. En esta continuación de nuestra ruta, descenderemos por la colina del Magrol para acercarnos a la ciudad del Llano desde otro punto de vista. Como hemos comprobado en nuestra primera visita, tanto la ciudad de la Alcazaba Antigua y sus sucesivos recintos amurallados que descendían hasta el cauce del río Darro, tanto como la ciudad palatina de la Alhambra, se enclavaban en una posición alta, en dos colinas enfrentadas que permitían visualizarse mutuamente y por otro lado controlar todo el territorio de la llanura. Al mismo tiempo, esta decisión estratégica también tiene intereses económicos, puesto que es la zona de la llanura, en la zona de la vega, donde existe una mayor riqueza para situar los cultivos y por tanto generar abastecimiento para la ciudad. Así, la ciudad islámica se establece en las dos colinas y es la ciudad cristiana la que se establece o empieza a colonizar la zona del llano. Primero derivada de las necesidades propias del fenómeno que supuso la conquista de la ciudad de Granada, puesto que los reyes católicos necesitaron el concurso de diferentes tropas, diferentes familias que apoyaron esta conquista, pero por otro lado obtuvieron una recompensa. La mayoría de las recompensas fueron tanto títulos mobiliarios como tierras en la propia ciudad, en el propio reino de Granada. Esto también permitía que la ciudad mantuviera cierto control en el proceso del cambio de poder, puesto que tenemos que entender que desde el principio no se estableció una posibilidad de traer a una población completamente renovada, sino que la población que residía en el reino de Granada pues continuó residiendo posterior a la conquista. Con la presencia de estas nuevas familias, que en principio apoyaron la causa de la conquista y luego se convirtieron en nobles en el ámbito del reino de Granada, pues se fue aumentando la población del reino y luego es cierto que se dio una serie de pautas para sustituir a la población original por una población nueva traída del resto de la península. Esta breve situación histórica es importante puesto que en la ciudad que vamos a visitar, la ciudad del Llano, se establece un tipo de edificación, unos nuevos edificios, unos nuevos trazados derivados de estas nuevas necesidades, puesto que se otorgan a los nuevos nobles unos terrenos para que puedan ser autosuficientes y trasladen su vivienda o su residencia a este ámbito, y por otro lado se trata de grandes superficies con construcciones lujosas y al mismo tiempo grandes terrenos para poder tener esa autosuficiencia tanto en el cultivo como en la posibilidad de tener ciertos recursos como serían animales y demás. Así, la nueva ciudad del Llano, a diferencia de la ciudad de Al-Ándalus, donde el caserío era muy abigarrado, con construcciones relativamente pequeñas y adosadas, en el caso de la ciudad renacentista, como comentábamos, se establecen grandes villas de forma independiente, con grandes terrenos alrededor que puedan explotar la familia y por tanto con una configuración urbana totalmente diferente a la que hemos comprobado en la colina. Por otro lado, esta misma configuración urbana de grandes caseríos con terreno alrededor y además la mayoría de ellos de manera independiente, sin estar adosados unos a otros, sino que se configuran de forma exenta, vinculados entre sí mediante esos caminos o esas rutas de bestias que permitían pues simplemente traer todos los recursos que necesitaba esa familia, pero no vinculada
a una zona urbana como nosotros estamos acostumbrados a entender una calle con delimitación urbana a ambos lados, sino que eran elementos totalmente independientes, permitió que el desarrollo de la ciudad posteriormente pudiera generar mayor crecimiento de esos espacios vacíos que se generaron en el interior de esa finca o de esta configuración urbana. Permitió que en el siglo XIX se pudieran desarrollar los planes de alineaciones. A diferencia de los trazados que hemos visto mucho más orgánicos que se establecían en el ámbito de Al-Ándalus y en otros tipos de asentamientos, pero bueno, en este caso que nos ocupa en concreto, pues la ciudad de Al-Ándalus, en posteriores crecimientos urbanos se estableció el desarrollo y la evolución de la ciudad mediante una documentación planimétrica, un trazado sobre papel que determinaba cómo iba a ser la evolución, el desarrollo y el crecimiento urbano. Se trataba de un crecimiento programado donde la ciudad crecía tanto en función de unas necesidades previstas como de unos intereses económicos o inmobiliarios que permitían que todos los agentes que intervenían en el crecimiento y desarrollo de la ciudad pudieran actuar de una forma consolidada y homogénea. Al mismo tiempo que se desarrollaron esos planos de alineaciones, donde se regularizaban los límites urbanos de lo que consideramos que son calles, que entendemos como ese encintado de calzada, acera, y posteriormente tenemos la línea de la edificación. Tenemos también el desarrollo planificado mediante esos proyectos de crecimiento estructurados y armoniosos, donde se supone que la ciudad atiende a los intereses de los usuarios y por tanto ese crecimiento está consolidado y no tiene una forma de crecimiento un poco anárquica o caótica. Con respecto al crecimiento de la ciudad en el Renacimiento, como hemos comentado previamente, al mismo tiempo que esas familias se asentaban en Granada, fueron desarrollando ciertas comunidades, generalmente religiosas, donde repartían esos beneficios económicos que habían obtenido por su participación en la batalla, en la conquista de la ciudad, y por tanto aportaban al clero parte de esos beneficios como compensación o como agradecimiento al haber salido bien parados de esta empresa. Por influencia de las ideas francesas, cuando llegaron a España, se optó por trabajar pensando en el pueblo en lugar de los poderes religiosos en este caso, y se optó por hacer unas transformaciones urbanas en la ciudad que se llamó desamortización. Bueno, sufrimos distintas desamortizaciones a lo largo del tiempo y lo que se intentaba en esos procesos era recuperar parte de la propiedad que era para el clero y restituirla al pueblo. Esta situación conllevó en algunos casos la pérdida de bienes muebles y de bienes inmuebles de gran interés histórico y cultural, puesto que algunos de estos edificios que se abandonaron de forma dramática y de forma rápida, pues fueron expoliados o algunos simplemente abandonados. Al mismo tiempo también permitió avanzar en una situación que en este caso para Granada o para algunas ciudades con gran trayectoria histórica, pues supuso una ventaja desde el punto de vista del confort y la higiene urbana. Quiere decir que la ciudad antigua, por su propia dinámica de crecimiento, se fue colmatando y se fueron rellenando todos los huecos hasta hacerse una ciudad muy compacta. En este punto donde la ciudad se compacta tanto que hace muy difícil mantener una higiene y unas condiciones mínimas de salubridad en el interior de la ciudad, las ideas venidas de Francia, del urbanismo francés, de higienización del ámbito urbano, unido a los procesos de desamortización, permitieron que esos inmuebles que pertenecían al clero se convirtieran en espacio público que redundaran en un beneficio para la ciudad. En definitiva, se trataba de aportar a la sociedad, a la ciudad, unos puntos donde el sol pudiera acceder, donde tuviéramos unas mínimas condiciones de ventilación, de tal forma que se evitaran esos lugares de difícil limpieza y por tanto focos para la infección y para las enfermedades. Con estas anotaciones sobre las transformaciones urbanas desde el siglo XVI al siglo XIX que ocurrieron en la zona de la ciudad del Llano, en la ciudad medieval, en la ciudad renacentista, vamos descendiendo por las calles del Realejo hasta acercarnos al Campo del Príncipe.
Tenemos que conocer que durante la época de Al-Ándalus en la ciudad residían diferentes culturas y en este caso, en este ámbito del Realejo, se estableció el barrio de los judíos. Durante mucho tiempo convivieron ambas culturas, pero fue en la época de la conquista de los Reyes Católicos donde se estableció unas medidas que implicaron que esta población residente en la ciudad, al final algunos decidieran abandonarla y provocó que parte de esta población acabara residiendo en la Alpujarra y otras incluso pues desplazándose a otros lugares, puesto que la presión cultural y política era demasiado fuerte, sobre todo por las medidas de imposición de credos religiosos. A medida que vamos descendiendo por la colina, todavía podemos comprobar cómo este trazado urbano sigue el criterio de la ciudad islámica, una adaptación a la topografía siguiendo las curvas de nivel, donde las calles principales mantienen las cotas de la curva de nivel y las calles transversales pues lo que permiten es la conexión entre las distintas cotas o curvas de nivel. Como hemos comentado previamente, la conquista no fue una conquista política, sino que también se convirtió en una conquista cultural y religiosa, imponiendo a los residentes en la ciudad la aceptación de un credo como garantía de mantener la seguridad en el ámbito del territorio. Eso implicaba que algunas sinagogas que existían en este barrio se convirtieron posteriormente en edificios religiosos, al igual que ocurrió con las mezquitas en el ámbito urbano de la ciudad de Granada. Vamos a hacer una pausa en el espacio del Campo del Príncipe, puesto que ya hemos descendido la colina del Mauror y empezamos a encontrarnos con la zona del llano. La posibilidad de abrir un espacio público también viene vinculada a la topografía. La existencia de plazas muy grandes en el ámbito de una montaña o en el ámbito de una ladera, como podía ocurrir en la colina del Mauror o en la colina de la Sabica, en el Albaicín también, era muy difícil, puesto que a no ser que existiera una planicie, es muy difícil en un ámbito en pendiente establecer un espacio público continuo a no ser que sea terrazado. En este caso, la aparición de la ciudad del llano en el Realejo permite situar un espacio público como es el Campo del Príncipe. La imagen urbana que tenemos de la ciudad en este momento difiere bastante de la que podemos encontrarnos de la ciudad en la conquista de los Reyes Católicos o en los posteriores desarrollos urbanos a través de los establecimientos de las grandes fincas por los nuevos nobles que se establecen en el Reino de Granada. En este caso nos encontramos con un espacio público presidido por dos edificios emblemáticos para la ciudad, como son el Hotel Alhambra Palace y el Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta. Ambos edificios se construyen en una época muy concreta, a principios del siglo XX, y en este ámbito cultural nos encontramos con unas ideas de intentar volver a los orígenes, a la arquitectura del pasado, y como vemos se traduce en la implantación de formas que podemos reconocer con un aire a la ciudad o la arquitectura de Al-Ándalus o la arquitectura islámica. En el caso del Hotel Alhambra Palace nos encontramos por un esfuerzo del duque San Pedro de Galatino por establecer una nueva industria hotelera en el ámbito de la ciudad de Granada, al mismo tiempo que vimos que también hizo ciertos desarrollos tanto en el ámbito del acueducto de Santa Ana, en el ámbito de la cuesta del Rey Chico y como hemos visto también en el tema de la industrialización de la Vega de Granada mediante la implementación de ciertos elementos mecánicos para optimizar y rentabilizar los cultivos. Tampoco debemos olvidar los esfuerzos que realizó para impulsar el desarrollo de Sierra Nevada con el establecimiento de distintos albergues para la práctica del deporte invernal. Observamos en la propia edificación el concurso de distintos elementos geométricos que intentan juxtaponerse entre sí, puesto que no existe cierta vinculación entre ellos, llegando al extremo de encontrar una pequeña reproducción de lo que sería la Torre del Oro de Sevilla, en su propia geometría, con ese elemento volado que se abre sobre la plaza. En definitiva, se trata de un eclecticismo donde se han ido tomando distintos elementos, intentando darle ese punto de vuelta o puesta en valor de la arquitectura del pasado. Volviendo al espacio público del Campo del Príncipe, tenemos que entender que en la ciudad del Al-Ándalus
los avances por las condiciones higiénico-sanitarias en el interior de la ciudad eran muy avanzados para la época. Es cierto que dado que se encontraba la población en las edificaciones laderas, costaba bastante establecer esos espacios públicos de recreación, esos espacios abiertos para unas condiciones más óptimas de asoleo, pero esa intervención en ladera permitía que toda la edificación estuviera escalonada y todo el mundo pudiera tener tanto buenas vistas como buenas condiciones de asoleo. Como sabemos, por la cultura de Al-Ándalus, los enterramientos se hacían en tierra y por tanto era frecuente pues unas condiciones higiénicas que no eran oportunas tenerlas dentro de lo que son las zonas urbanas del ámbito de la ciudad. En este caso, todas las zonas de enterramiento se extendían extramuros de la ciudad, en los elementos vinculados a la muralla, pero fuera, en las puertas vinculadas a cada uno de los accesos que tenía la ciudad, y en el caso del Realejo, pues nos encontramos en una situación análoga. En uno de los episodios más recientes del Campo del Príncipe, que fue el paso del edificio del antiguo hospital militar a Escuela de Arquitectura en Granada, en las excavaciones y proyectos arqueológicos que se realizaron previos a la consolidación del edificio, se descubrió varias zonas de enterramiento debajo de las capas de la propia edificación. Esto nos da una idea de que al final la ciudad se construye sobre sí misma, incluso en este caso pues sobre lo que era un enterramiento. Aunque ahora nos pueda resultar extraño, es frecuente la suplantación de edificios de carácter religioso o cultural cuando se da el supuesto de una conquista o de una alteración del orden político religioso de un territorio. En este caso, como hemos comentado, en Granada se dio la sustitución de sinagogas o mezquitas por edificios de carácter religioso para la ciudad. Muchas familias nobles donaron parte de sus ingresos como muestra de agradecimiento y eso permitió que ciertas comunidades religiosas se establecieran en esta zona del barrio. En nuestro camino a la ciudad del Llano nos acercaremos hacia el convento de Santo Domingo, pero no a través de la vía principal que nos llevará a su plaza, sino dando un ligero rodeo por la calle Cobertizo de Santo Domingo. Como comentamos en la ruta primera, nuestra ciudad cambió tanto de forma más evidente con la supresión de las murallas y el encauzamiento del río y el embovedamiento, sino también con elementos más sutiles como es la eliminación de hornacinas, de los cobertizos, de los elementos volados como también los jimeces o incluso la configuración urbana con adarve y callejones sin salida. La estructura compleja que compone el convento de Santo Domingo se ha visto drásticamente modificada con el paso del tiempo, siendo la característica más evidente que nosotros podemos visitar la pérdida del compás o el espacio del claustro que había antes del acceso a la iglesia con su nave gótico renacentista y que ahora se ha convertido en una plaza pública. La configuración de este edificio no estaba hecho para verse contemplado desde una plaza, sino a través de un espacio de espera, un compás, en el que la gente se aproximaba a la iglesia y entraban en actitud antes de realizar los servicios religiosos. En definitiva, lo que nosotros ahora contemplamos como una iglesia con una plaza delante, donde podemos acercarnos a ella y poder realizar una parada o incluso fotografiarnos delante de este espacio, realmente se trataba de una estructura conventual compleja, con una estructura de huertas, con una iglesia que ha ido creciendo en distintas fases, con un claustro gótico mudéjar, con la adecuación o la adaptación del cuarto real de Santo Domingo de origen nazarí, con el camarín de la Virgen del Rosario de estilo barroco, con el beaterio barroco, y todos estos elementos al final han ido desapareciendo o adaptándose a la realidad actual. Para hacernos a la idea de cómo estaba constituida esta ciudad del llano, con grandes elementos arquitectónicos como eran los conventos y con construcciones como eran los palacetes, nos adentramos por la calle ancha de Santo Domingo para llegar al entorno del Palacio de los Condes de Gavia, donde apreciamos todas esas construcciones de los nobles que llegaron aquí amparados con la conquista y se establecieron en el Reino de Granada. Continuando el camino por la calle Jesús y María, nos adentramos por la calle Ballesteros para llegar al entorno de la Plaza del Padre Suárez, y aquí queremos hacernos eco
de dos elementos importantes. El primero de ellos es el Palacio de los Condes de Castillejo, donde podemos ver la configuración de las construcciones que se realizaban a lo largo del siglo XVI y XVII, donde había ciertos elementos de vuelo, de ese protagonismo de la heráldica, para establecer el señorío en las construcciones de los nuevos habitantes del lugar. En el ámbito de la Plaza del Padre Suárez nos encontramos con el Colegio de Nuestra Señora de las Mercedarias. En este caso, aunque se trata de un colegio que se enclava en un palacete, nos encontramos en su interior los restos de unos baños árabes datados en el siglo XII o XIII, aunque realmente se encuentra en proceso de excavación para la recuperación y puesta en valor. En este caso nos centramos en la complejidad que tiene la lectura de la ciudad histórica, porque como vemos se van superponiendo una serie de capas, una serie de estratos en el tiempo. Continuando nuestra ruta nos adentraremos en el barrio de San Matías, para intentar reconocer los orígenes de una ciudad con un caserío mucho más cerrado, con calles intrincadas que constituían este barrio. La realidad es que la ciudad ha vivido de espaldas en sus últimas etapas de la historia a esta zona de la ciudad, a este barrio, por tratarse de casas de baja reputación, donde se desarrollaban actividades que la ciudad no quería reconocer. Del mismo modo que vimos los procesos de higienización traídos de las ideas del urbanismo francés, en esta zona de la ciudad se ha hecho un proceso de reconstrucción urbano y de tejido social, eliminando parte del caserío que se establecía en esta zona, generando pequeños espacios de ventilación y pequeño espacio público en el interior para esponjar un poco la densidad urbana de este barrio. Este entorno urbano, a modo de laberinto, propiciaba cierta tranquilidad a toda la gente que residía en el interior, pero también permitía la ocultación de cara al resto de la ciudad. Como ejemplo podemos aportar el tiroteo que se produjo para intentar capturar a los hermanos Quero, unos maquis que se ocultaron en esta zona en un periodo posterior a la Guerra Civil Española. Siguiendo nuestra ruta, llegamos a la Plaza del Carmen y es el callejero en el que nos da unas pistas para poder leer la ciudad, cómo se estructuraba en su origen. En este caso, el nombre de la Plaza del Carmen proviene del antiguo convento que se establecía en este lugar. Del antiguo convento se estructuraban dos claustros, teníamos lo que se denominaba el claustro, o sea, el convento antiguo y el convento nuevo, y con la desamortización que hemos comentado en los procesos sucesivos en el siglo XIX, pues se eliminó este convento y se demolió lo que se denominó el convento viejo, quedándose solo el convento nuevo, que es el claustro que actualmente en torno al cual se estructuran las instalaciones del Ayuntamiento de Granada. Con el derribo de la iglesia y el convento viejo se aportó el espacio para el desarrollo de esta plaza en la que nos encontramos, y es por tanto, como hemos comentado, esa desamortización, esa pérdida del patrimonio de la iglesia permitió otorgar a la ciudad cierto esponjamiento y unas condiciones más idóneas de iluminación y ventilación. Siguiendo la idea que subyace en toda nuestra ruta, evitaremos el paso por la calle Reyes Católicos porque sabemos que en realidad originariamente la estructura de la ciudad era el cauce del río Darro y además donde se vertían todos los residuos de las viviendas, por lo tanto el entorno del río Darro siempre había sido la trasera urbana. Recorremos la calle Mariana Pineda hasta llegar al entorno del Corral del Carbón. Y en este caso, aunque no vamos a entrar en un estudio del edificio como tal, sí que queremos entrar en el uso de este edificio. Antiguamente se constituyó como una alhóndiga, un lugar para el intercambio, para el comercio de mercaderes, donde los mercaderes que venían de otros lugares dejaban aquí el género e incluso en su momento les podía servir de alojamiento o lugar para la venta de sus productos. Dada la importancia estratégica de este edificio, tanto su localización en su arquitectura como su uso, se encontraba con un puente justo enfrente, el puente del Corral del Carbón. En este caso, el puente lo podríamos visitar si visitáramos el interior del cauce del río Darro,
puesto que el embovedamiento en muchos casos se produjo colocando una losa justo encima de los puentes, y por lo tanto la estructura arquitectónica del puente ha quedado intacta y se podría visitar en su interior. Como hemos comentado en algunas ocasiones, el objetivo de esta ruta no es centrarnos tanto en el patrimonio arquitectónico, en los edificios como tal, sino en las relaciones que existieron en el pasado entre los distintos elementos urbanos que componían la ciudad. En este caso, en relación con la Lóndiga, tenemos el entorno de la alqueicería, donde se establecía un negocio de compraventa, un lugar de intercambio, un mercado para la venta de productos. A pesar del aire que podemos encontrar con cierta imaginería vinculada al mundo del Al-Ándalus, todo este elemento es una reconstrucción que se hizo relativamente reciente, en el torno del siglo XIX y siglo XX. Ya conocemos lo complejo que ha sido para Granada la gestión del río Darro, en este caso debido a las subidas de caudal por lluvias torrenciales y avenidas. En 1843 ocurrirá un suceso que marcará la evolución de este barrio. En esta época, la industria de la seda, aunque ya se encontraba en decadencia, era un negocio que generaba grandes beneficios para la ciudad de Granada. Así que el barrio quedó abandonado hasta 1940, donde empezó a reconstruirse y volver a recuperar esa imagen de lugar para el comercio, en este caso enfocada al turismo. Así que toda el trama urbana que encontramos en la alqueicería y toda la imaginería de los locales conocemos que es una arquitectura muy reciente y al final lo que pretende es transmitir una imagen, una sensación enfocada al turismo más que tener una coherencia histórica o artística. Tras un breve paso por la alqueicería nos vamos a acercar al entorno de la catedral. Y en este caso tenemos que recordar que la Catedral de Granada se asienta sobre el espacio de la antigua mezquita mayor de la ciudad de Granada. A diferencia de otras catedrales o otras iglesias, la Catedral de Granada no se planteaba como un edificio exento, sino que tenía una serie de caseríos, de casas domésticas adosadas alrededor, de tal manera que era imposible poder rodearla de forma completa. Como ejemplo podemos considerar que en el ábside de la iglesia, en la parte ya cercana al entorno de la Gran Vía, se situaba la casa del arquitecto Diego Siloé, donde residió mientras construía la catedral. Sin embargo, en un proceso relativamente reciente, en el siglo XX, se decidió demoler esa construcción para poder reconocer la catedral en todas sus posibilidades de rodearla. Sin embargo, en este caso se perdió una pieza importante, puesto que la casa también fue diseño y obra del propio Diego Siloé, con lo cual, con ese afán de querer rodear el elemento y considerar la catedral como un elemento exento, pues hemos perdido esa riqueza que en este caso tenía de poder disfrutar de la vivienda donde residía el artífice del proyecto de la catedral. Por uno de los laterales de la Plaza Alonso Cano nos acercaremos al entorno de Plaza Virrambla. Este espacio originariamente se situaba extramuros de la ciudad y se realizaban distintos actos de esparcimiento para la población. Posteriormente, con la conquista de los Reyes Católicos, se utilizó este espacio público tanto para hacer medidas ejemplarizantes para la población, estableciendo patíbulos y zonas de castigo para la gente que cometiera algún delito, como para la realización de actos festivos y religiosos como eran la procesión y la celebración del Corpus de Granada como fiesta local. De este modo, mediante actos festivos, religiosos o incluso de ajusticiamiento, se evidenciaba en la ciudad el poder político y religioso. La configuración de Plaza Virrambla ha cambiado muchísimo en estos últimos años, sobre todo debido al empuje del turismo. Casi todas las edificaciones han mejorado su fachada de cara a delimitar ese borde arquitectónico de la plaza. Se suprimió la carretera que permitía que los coches bordearan esta plaza, se adecuó unos baños subterráneos para poder hacer uso por la ciudad y posteriormente se cerraron, y obviamente la localización en su centro de la fuente que podemos ver. Desde Plaza Virrambla nos acercamos a la Plaza de la Trinidad y una vez más el callejero de la ciudad de Granada nos aporta pistas sobre el pasado histórico que tienen estos lugares. En este caso, la Plaza de la Trinidad se establece donde antiguamente estaba el convento de las Trinitarias. El convento de los Trinitarios Descalzos se fundó en 1517 y entonces se encontraba ya extramuros del recinto amurallado de la ciudad.
Como hemos comentado, todas esas donaciones que establecieron los nuevos nobles llegados a la ciudad se formalizaron en entornos eclesiásticos, en conventos y monasterios, que permitieron generar un tejido religioso en la ciudad de Granada. Con los procesos de desamortización eclesiástica que hemos visto previamente, se llevó a la demolición de este convento en 1889 y posteriormente se realizó esta plaza, que una vez más produjo unas nuevas medidas de mejora y salubridad para la ciudad. No hay que olvidar que estos procesos de apropiación de la propiedad del clero por parte del pueblo también en algunas situaciones produjo la pérdida de bienes muebles y bienes inmuebles de alto valor histórico y artístico, puesto que en algunas situaciones, por miedo y por los distintos actos que se realizaron y los modos en los que se hicieron, se abandonaron los edificios durante cierto tiempo y algunos elementos se dañaron o simplemente fueron objetos del expolio o del abandono. Cerca de la Plaza de la Trinidad nos encontramos con la Plaza de la Romanilla, y una vez más el proceso para la ejecución de este elemento, de este vacío en la ciudad, es el mismo. En 1636 se construyó el convento de las religiosas capuchinas y en 1837 se produjo su demolición. En este caso, en lugar de hacer solo una plaza, debido a las dimensiones del lugar, también se realizó un mercado. En este caso, este mercado estaba muy vinculado también al mercado de San Agustín, con lo cual se establecía un eje de comercio y de venta para la población en el centro de la ciudad. Si acudimos al callejero de la ciudad de Granada, podemos leer una pista más de cómo estaba configurada el entorno urbano. En el lateral donde actualmente se encuentra la Fundación García Lorca, descubrimos el nombre de Callejón de los Franceses, y es que este mercado, que se construyó junto a la Plaza de la Libertad, en el ámbito de lo que hoy es la Plaza de la Romanilla, estaba configurado de forma independiente, de forma exenta, de tal forma que se podían recorrer sus cuatro lados. Si avanzamos en ese eje comercial que comentábamos antes, que unía el mercado de la Romanilla con el mercado de San Agustín, llegamos hoy a lo que se denomina la Plaza de San Agustín, donde se encuentra también el nuevo mercado. En este caso, este espacio era el que ocupaba el antiguo convento de San Agustín, que se construyó a mediados del siglo XVI, entre 1553 y 1593. En este caso, además, el convento fue ocupado durante la invasión napoleónica, lo que hizo que se quedara bastante deteriorado. Eso, unido a la exclaustración del convento, hizo que se derribara en 1837. En este caso, una vez más, debido a la superficie que ocupaba el convento, se decidió crear una plaza y al mismo tiempo un mercado. El caso de la Gran Vía darían para un monográfico solo sobre ella. De hecho, existe una documentación específica, como comentamos en la primera ruta, que en este caso se trata de un documento técnico que elaboró Leopoldo de Torres Balbás. Las ideas del París de Haussmann, de grandes bulevares, se materializó en Granada con el trazado de la Gran Vía. De hecho, en su momento se le denominó la Gran Vía del Azúcar. Esta transformación urbana se llevó adelante con fondos privados, derivados de los beneficios que se sacaron de la industrialización y la transformación de la remolacha de azúcar en el entorno de la Vega de Granada. Todas las familias que aportaron capital para la transformación urbana construyeron su casa en el entorno de la Gran Vía como elemento representativo y la gran milla de oro que identificó el proceso de industrialización en la ciudad de Granada. En este caso, observamos un urbanismo que reconocemos en otras ciudades, donde se cogió dos puntos y se unieron con una línea y pasaron por encima de todo el caserío. Muchas de las casas que estaban ahí desaparecieron completamente y otros elementos se pudieron recuperar porque solo perdieron una parte y no les comprometía su integridad. En este trazado se perdieron gran parte de las viviendas que constituían todo el tramado urbano de la ciudad de Granada. Muchas de ellas se encuentran catalogadas y perdimos edificios de gran valor histórico-artístico, una configuración urbana con causa patio, estructurada en torno a un vacío donde se estructuraba una galería, corrala. Y siguiendo por la calle de Santa Paula, nos vamos a acercar a lo que antiguamente era el antiguo convento de Santa Paula. Actualmente se encuentra ubicado ahí el Hotel Santa Paula. En un vuelo sobre la ciudad podemos leer que las líneas del antiguo convento de Santa Paula no se corresponden con el nuevo trazado de la fachada que responde al borde de la Gran Vía.
Este caso se debe a que la calle principal en el trazado de la ciudad era la calle Elvira, que unía desde el Arco de Elvira hasta su salida a Plaza Nueva, donde tenía las dos puertas de entrada a la ciudad. En este caso, el nuevo trazado de Gran Vía no se corresponde con ningún hito de la ciudad antigua, sino que en su momento fue interpretado como un signo de modernidad y una ruptura con el pasado. Callejeando en nuestra ruta por la ciudad del siglo XVI, nos encontramos con la Plaza de la Encarnación y una vez más reconocemos las huellas del antiguo convento de la Encarnación, que se ubicaba en este lugar, y posteriormente con los procesos de desamortización y exclaustración pues pudimos recuperar como espacio público para la ciudad. En este entorno de la Plaza de la Encarnación, así como en el monasterio de San Jerónimo, a continuación por la calle de San Jerónimo, vamos a encontrar una de las pistas de cómo se ha ido construyendo la ciudad a lo largo del tiempo. Como hemos ido viendo en nuestra ruta, la ciudad se ha ido superponiendo por capas, pero todas ellas en el mismo marco espacial. Quiere decir que al final la ciudad se construye sobre sí misma. Y en este caso además hemos visto cómo se alternan usos que en principio a nosotros nos podían parecer muy dispares. Hemos comentado que en la ciudad islámica los cementerios, los enterramientos se producían en tierra y en lugares extramuros, cerca de la ciudad pero fuera del recinto amurallado. En este caso se marcaba dónde se encontraba situado cada enterramiento mediante un elemento de piedra que era labrado y tallado. El entorno de Granada no es un lugar donde abunde en exceso la materia prima pétrea. Para obtener piedra es necesario acudir a la zona de cantera que hay en Sierra Elvira, o también se ha obtenido del entorno de Monachil, donde se encuentran los Cahorros, toda esa zona que sí que tiene una zona de algunas calizas pétreas. Así que era frecuente la reutilización de elementos de piedra para las construcciones que se hacían posteriormente. En un proceso de restauración de la iglesia de la Encarnación, hace unos años, cuando se eliminó el revoco de la fachada, se descubrieron que entre las tongadas de ladrillo existían unas hileras de piedra que se correspondían con las antiguas piezas que se utilizaban en los cementerios, en los enterramientos islámicos, para identificar dónde se encontraba enterrada una persona. En este caso se denominan esas piezas como macabrillas y se utilizaban para trabar los muros para establecer esa base de cimentación en los que crecían en los edificios. En los muros perimetrales de San Jerónimo, sobre todo en sus zonas más bajas en contacto con el terreno, también podemos encontrar estas macabrillas. Nos acercamos de nuevo al entorno de la Gran Vía, pero vamos a dejarla para un monográfico solo exclusivo dedicado a este entorno. En este caso nosotros vamos a ir en dirección a la calle Postigo de la Cuna, y es en este lugar donde se establece un punto donde se mezcla la leyenda con la ingeniería y con la ciencia en la ciudad de Granada. En esta calle, que se encuentra entre la calle Elvira y la Gran Vía de Granada, nos encontramos con uno de los pozos Airón de la ciudad de Granada. En este caso podemos encontrar testimonios ya en la plataforma de Vico, en la documentación planimétrica que se elaboró en el siglo XVI. El origen de los pozos de Airón se remonta a la época de los celtíberos, en ese afán de buscar una deidad con la que ponerse en contacto y con la que establecer un vínculo, en este caso en las profundidades de la tierra. A finales del siglo XVIII se realizó un estudio para plantear la viabilidad de la apertura de nuevos pozos de Airón en la ciudad de Granada para evitar los destrozos de los terremotos que habíamos sufrido a finales de 1778. Dejamos la calle Postigo de la Cuna para acercarnos a calle Elvira. Recordamos que esta era la calle principal de la ciudad de Granada y vamos a ir en dirección a la puerta de Elvira, donde nos encontrábamos la salida natural hacia Sierra Elvira, donde se encontraba la antigua ciudad de Medina Elvira. En el entorno de la iglesia de San Andrés nos encontramos con los baños árabes de Hernando de Zafra. Detrás de una tapia anónima nos encontramos un complejo bastante bien conservado de lo que fueron los antiguos baños árabes de este distrito. En el callejero popular se le conocía como la Casa de las Tumbas, puesto que las distintas disposiciones de las salas, mediante esa estructura abovedada vista desde los edificios exteriores, parecían unos enterramientos. Aunque no sea posible la visita de estos baños, es importante entender que toda la trama de la ciudad islámica sí tenía elementos de relación y se estructuraba en este tipo de espacios. En este caso sí es posible reconocer la estructura de un vestíbulo de acceso para anticiparse a todo el proceso del baño, y luego la sala fría, templada y caliente, con esa estructura abovedada
y el suelo radiante que permitía la calefacción de los espacios. Finalizamos nuestra visita en un entorno, en este caso en la Puerta de Elvira, donde se van a poder resumir parte de los puntos que hemos ido aprendiendo en toda nuestra ruta. El primero es que nos encontramos en un punto extramuros de la ciudad islámica. El arco de Elvira era una puerta de acceso o salida a la ciudad y relacionaba la ciudad de Granada con la ciudad de Medina Elvira en el entorno del municipio de Atarfe actual. En este caso, como terreno extramuros de la ciudad, era un terreno en el que se establecían una serie de actividades que no se querían para el interior urbano. En este caso, se propiciaba una serie de puntos de enterramiento que estaban vinculados desde este entorno del Arco de Elvira hasta donde se encuentran hoy los Jardines del Triunfo. Por otro lado, en el entorno podemos observar cómo las edificaciones han ido adaptándose al trazado de la muralla y en algunos casos incluso ocupándose. Por eso las labores de limpieza y recuperación de las murallas donde todavía perviven es bastante difícil, porque en algunos casos incluso las viviendas han hecho habitaciones en el interior de la propia muralla. Tenemos que recordar que en este caso el crecimiento de la ciudad por recintos amurallados se hacía de forma concéntrica o lobulada, y en este caso el recinto que acaba en el Arco de Elvira era el último en términos cronológicos, pero un poquito más arriba nos encontramos con la Puerta de Monaita, que era el cierre, el anillo que había anterior al que nos encontramos aquí en calle Elvira. Por este motivo era frecuente tener puntos de paso rápidos para las tropas cuando era necesario proteger las entradas, y nos encontramos que el paso de paseo de patrulla desde el Arco de Elvira a la Puerta de Monaita era un pasaje de una anchura que en algunos casos rondaba los 6 metros. Por lo tanto, era frecuente que en esa colmatación del proceso urbano, cuando era necesario el uso de la muralla como elemento defensivo, se apropiara para la arquitectura doméstica. Si continuamos el trazado desde el Arco de Elvira hasta Plaza Larga, siguiendo el trazado de la antigua muralla nazarí, la muralla cirí, vamos a descubrir cómo en algunos casos las viviendas directamente se superponen a la muralla y en algunos casos incluso es imposible discernir entre lo que es muralla y lo que es vivienda. Si observamos el entorno de la muralla, vamos a descubrir que las edificaciones posteriores se han ido adaptando a esa muralla y en algunos casos se han hecho un único elemento, fusionándose la parte de muralla de protección en su momento con la parte vividera de una arquitectura doméstica. Ya que nosotros vamos a ser parte de una evolución de la ciudad y de unos cambios, es importante que seamos responsables con el patrimonio y con la herencia que nos ha tocado llevar, y seamos capaces de transmitirlo a generaciones futuras para que puedan disfrutar de los mismos valores que nosotros hemos disfrutado del pasado, más las que podamos aportar para el futuro. Así que con esta segunda parte de nuestra ruta urbana de Granada desaparecida, esperamos que os haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente por Granada.